A los 53 años, Raúl González se encuentra en una encrucijada. Su vida ha sido un laberinto de secretos y decisiones que lo han llevado a este momento. Hoy por primera vez, se enfrenta a sus propios demonios. La sala está oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara que proyecta sombras inquietantes en las paredes. Raúl mira su reflejo en el espejo. La imagen que ve no es la de un hombre exitoso, sino la de alguien que ha perdido su camino. Durante años, ha ocultado su verdadero yo tras una fachada de éxito. Pero hoy, esa máscara comienza a desmoronarse. La pregunta que lo atormenta es simple, pero devastadora: ¿quién es realmente Raúl González? La angustia lo consume. Cada decisión que ha tomado, cada sacrificio, lo ha llevado a este instante de revelación. Mientras su mente repasa los momentos clave de su vida, un recuerdo lo golpea con fuerza. La risa de su hija, ahora distante, resuena en su mente. ¿Qué precio ha pagado por su ambición? La culpa lo envuelve como una niebla densa. Raúl se pregunta si alguna vez podrá redimirse. ¿Es posible volver a conectar con lo que realmente importa? La tensión crece. La cámara se acerca a su rostro, capturando la lucha interna que se desata en sus ojos. La vida que ha construido parece un castillo de naipes, a punto de desmoronarse. ¿Podrá enfrentar la verdad que ha estado evitando durante tanto tiempo? La respuesta se encuentra en su interior, pero el miedo lo paraliza. La escena se oscurece, dejando al espectador con una inquietante pregunta: ¿será capaz de enfrentar sus demonios y descubrir quién es realmente, o se perderá en la oscuridad de su propia creación? Raúl miraba por la ventana de su pequeño apartamento. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara por él. Recordaba sus días como repartidor de pizzas, cuando cada entrega era una oportunidad de soñar. Pero esos sueños estaban manchados por la realidad. ¿Qué había cambiado en él? ¿Era el éxito lo que realmente deseaba? Desde que se convirtió en una estrella de la televisión, la vida de Raúl se había transformado. Las luces brillantes, los aplausos del público, la fama, todo parecía perfecto. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. La presión de ser un modelo a seguir lo consumía. La gente esperaba que siempre sonriera, que siempre estuviera feliz. Pero, ¿quién era realmente Raúl? Cada vez que se miraba en el espejo, veía a un extraño. La imagen reflejada era la de un hombre que había dejado atrás sus raíces. Se preguntaba si había traicionado a su familia, a sus amigos. Había olvidado de dónde venía. La culpa lo perseguía como una sombra. Las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos de su infancia. Recordaba a su madre, su sacrificio, su amor incondicional. ¿Cómo podía disfrutar de su éxito cuando sabía que otros luchaban por sobrevivir? La fama había traído consigo un mundo de superficialidad. Las fiestas, los eventos, las redes sociales. Todo era un espectáculo. Raúl se sentía atrapado en un juego que no había elegido. La gente lo admiraba, pero pocos conocían su verdad. Nadie sabía de sus noches en vela, de sus dudas, de su miedo a fracasar. La pregunta lo atormentaba: ¿era suficiente ser famoso, o había algo más que debía buscar? Una noche, mientras revisaba su teléfono, vio un mensaje de un viejo amigo: Raúl, ¿cuándo volverás a ser el mismo de antes? Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué había pasado con el chico que soñaba con cambiar el mundo? La ambición lo había llevado a lugares que nunca imaginó, pero a un costo. La soledad se había convertido en su compañera constante. La gente lo rodeaba, pero nadie lo conocía realmente. Decidió salir a caminar. La ciudad estaba viva, pero él se sentía como un fantasma. Las luces de neón iluminaban su camino, pero no podían calentar su corazón. Se detuvo frente a una pizzería, el mismo lugar donde había trabajado años atrás. El olor a masa horneada lo envolvió, trayendo consigo recuerdos de risas y sueños compartidos. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser ese chico. ¿Podría reconciliar su pasado con su presente? Mientras observaba a los clientes disfrutar de sus pizzas, una sensación de nostalgia lo invadió. Recordó las conversaciones con sus compañeros de trabajo, las historias de vida que compartían. En ese momento, comprendió que había perdido algo esencial: la conexión humana. La fama lo había aislado. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Qué valor tenía su éxito si no podía compartirlo con quienes amaba? Raúl sintió un nudo en el estómago. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir persiguiendo la fama o regresar a sus raíces? La decisión lo atormentaba. Sabía que no podía seguir así. La vida era más que un espectáculo. Era amor, amistad, autenticidad,
pero ¿cómo dar el paso atrás sin perder todo lo que había construido? Regresó a casa, su mente llena de dudas. Se sentó en el sofá, rodeado de trofeos y premios. Cada uno representaba un logro, pero también un recordatorio de lo que había sacrificado. La imagen de su madre sonriendo en su graduación apareció en su mente. Ella siempre le decía que el verdadero éxito era ser feliz. ¿Era feliz, realmente? La noche avanzaba y la tormenta afuera se calmaba. Raúl sabía que debía enfrentar sus miedos. La fama no podía definirlo. Tenía que encontrar su voz, su propósito. La lucha no era solo externa, sino interna. La batalla entre lo que era y lo que se esperaba de él. La pregunta seguía resonando. ¿Quién era Raúl realmente? Con cada latido de su corazón, la respuesta se acercaba. La búsqueda de la verdad comenzaba. La vida no era un espectáculo, era un viaje, y él estaba listo para redescubrirse. Raúl se sentó en su sofá, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas. El silencio de su hogar era abrumador. Miró a su alrededor, cada objeto parecía contar una historia. Pero, ¿cuál era la suya? Había alcanzado el éxito profesional, pero su corazón estaba vacío. La felicidad se había convertido en un concepto distante, casi ajeno. Mientras reflexionaba, su teléfono sonó. La vibración rompió la calma. Era un número desconocido. Su corazón latió más rápido. ¿Quién podría ser? Con un suspiro, decidió contestar. La voz al otro lado era familiar, pero también extraña. Era su hermana Clara. Había algo en su tono que lo inquietó. Raúl, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo Clara, su voz temblando. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podría ser tan urgente? La preocupación se apoderó de él. Clara siempre había sido su confidente, pero en los últimos años se habían distanciado. La vida los había llevado por caminos diferentes. ¿Qué sucede?, preguntó, tratando de mantener la calma. Clara dudó. Es sobre mamá. No está bien. Necesito que vengas. Las palabras golpearon a Raúl como un puño. Su madre, siempre fuerte, siempre presente. La idea de perderla era insoportable. Pero ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la visitó? La culpa lo invadió. Colgó el teléfono y se quedó en silencio. La llamada había despertado en él un torrente de emociones. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, el amor incondicional de su madre. Pero también recordó las discusiones, las decepciones. ¿Había sido un buen hijo? ¿Había mostrado suficiente amor? La pregunta lo atormentaba. Raúl se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente. La belleza del paisaje contrastaba con su tormento interno. ¿Qué significaba realmente el amor? ¿Era suficiente con decir, te quiero? ¿O se necesitaba algo más, algo que él no había sabido dar? La llamada de Clara había abierto una herida que creía cerrada. La vida había sido una carrera constante, un intento de alcanzar metas. Pero, ¿a qué costo? Se dio cuenta de que había descuidado lo más importante: su familia. La ambición lo había cegado. La búsqueda de la felicidad lo había alejado de lo que realmente importaba. Mientras la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad, Raúl sintió una presión en el pecho. La ansiedad lo consumía. ¿Qué pasaría si su madre no estaba bien? ¿Y si nunca más la volvía a ver? La idea lo paralizó. Se sentó de nuevo, esta vez con la cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a brotar. La tristeza y la culpa se entrelazaban en su corazón. En ese momento una pregunta resonó en su mente. ¿Qué harías si tuvieras un último día con ella? La respuesta era clara. Pasaría cada segundo a su lado, escuchando sus historias, abrazándola, diciéndole cuánto la amaba. Pero, ¿por qué esperar a que fuera demasiado tarde? La vida era frágil, y él había estado demasiado ocupado para darse cuenta. Raúl se levantó de un salto. La decisión estaba tomada. Necesitaba ir a verla. No podía dejar que el miedo lo detuviera. La culpa lo había mantenido prisionero, pero ahora sentía una chispa de determinación. Se vistió rápidamente, cada movimiento era un acto de liberación. La vida no podía esperar. Mientras salía de su casa, una sensación de urgencia lo envolvió. El amor no era solo un sentimiento, era una acción. Era el momento de demostrarlo. Raúl sabía que el camino hacia su madre no sería fácil. Había heridas que sanar, palabras que decir, pero estaba listo para enfrentarlo. La llamada de Clara había sido un regalo disfrazado de crisis. Con cada paso que daba, la carga en su corazón comenzaba a aligerarse. La noche caía, pero en su interior, una luz comenzaba a brillar. Raúl no solo iba a buscar a su madre, iba a buscar la redención. La búsqueda de la felicidad no era un destino, sino un viaje, y estaba decidido a recorrerlo, sin importar los obstáculos que se presentaran. Raúl se sentó en la oscuridad de su habitación, la luz de su teléfono iluminando su rostro. Las notificaciones no paraban de llegar.
rumores, chismes. Su vida amorosa se había convertido en un espectáculo público. Cada mensaje, cada comentario, era un recordatorio de que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Miró por la ventana. La ciudad brillaba, llena de vida, pero él se sentía atrapado. ¿Por qué era tan difícil ser él mismo? La presión de la sociedad lo aplastaba. La imagen que había construido a su alrededor era perfecta, pero vacía. ¿Valía la pena mantener esa fachada? La pregunta lo atormentaba. Recordó la última vez que había estado con su pareja. La risa, la complicidad, el amor. Pero también recordó el miedo a ser juzgado, a ser rechazado. La sociedad no siempre era amable. Raúl sabía que, si revelaba su verdad, podría perderlo todo, su carrera, su reputación, incluso a las personas que amaba. Pero, ¿a qué costo? Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos. ¿Quién era realmente? La imagen que veía reflejaba a un hombre exitoso, pero también a uno que se sentía vacío. La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba gritar su verdad al mundo. Por otro, el miedo lo mantenía en silencio. ¿Era más valiente ocultar su amor o arriesgarse a ser libre? Las redes sociales estaban llenas de especulaciones. ¿Con quién está Raúl? ¿Es verdad que tiene una relación secreta? Cada publicación era un puñal en su corazón. La presión aumentaba. La gente no entendía. No sabían lo que significaba vivir con un secreto tan pesado. La soledad lo envolvía como una sombra. Se sentó de nuevo, esta vez en el borde de la cama. Su mente viajaba a momentos pasados. Recordó las miradas furtivas, los encuentros robados. Cada instante era un tesoro, pero también un recordatorio de lo que podía perder. La vida que había construido era un castillo de naipes, y un solo soplo podría derribarlo. La idea de abrirse al mundo lo aterraba, pero ¿qué pasaría si no lo hacía? ¿Seguiría viviendo en la oscuridad? La vida es demasiado corta para esconderse. Esa frase resonaba en su mente. Pero, ¿y si el precio de la verdad era demasiado alto? La lucha entre el deseo de ser auténtico y el miedo a las consecuencias lo consumía. Se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía brillando, ajena a su tormento. La vida continuaba, pero él se sentía estancado. La encrucijada era clara, abrirse o permanecer en silencio. La decisión lo atormentaba. ¿Qué camino elegiría? El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje. ¿Es cierto que estás saliendo con alguien? La pregunta lo golpeó como un rayo. La verdad estaba a punto de salir. ¿Podía seguir ignorando la realidad? La presión era abrumadora. La necesidad de ser honesto chocaba con el deseo de protegerse. Se sentó de nuevo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La lucha interna se intensificaba. La verdad era un monstruo que había alimentado durante demasiado tiempo. ¿Era hora de liberarlo? La idea de ser libre lo llenaba de esperanza, pero también de terror. La posibilidad de ser rechazado lo paralizaba. La noche avanzaba, y con ella su angustia. Raúl sabía que debía tomar una decisión. La vida no podía seguir así. La autenticidad era un camino solitario, pero también liberador. ¿Podría encontrar el valor para dar ese paso? La respuesta estaba dentro de él, pero el miedo lo mantenía cautivo. Finalmente, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era con el mundo exterior, sino con su propio corazón. La lucha por aceptarse a sí mismo era la más difícil de todas. La pregunta seguía resonando. ¿Debería abrirse al mundo o seguir ocultando su verdad? La respuesta no era sencilla, pero la búsqueda de la verdad era un viaje que debía emprender. Con un suspiro profundo, Raúl tomó su teléfono. La decisión estaba a un clic de distancia. Estaba listo para enfrentar las consecuencias. La incertidumbre lo envolvía, pero también una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, la verdad lo liberaría. Raúl se sentó en la penumbra de su habitación. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras alargadas en las paredes. Miró por la ventana, observando cómo la lluvia caía sin piedad. Cada gota parecía un eco de sus pensamientos, un recordatorio de lo que había perdido. La soledad lo abrazaba, pero no era solo un estado físico. Era un refugio, una prisión. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Un trabajo estable, amigos leales y una familia que lo apoyaba. Sin embargo, dentro de él había un abismo. La soltería de Raúl no era una elección consciente, sino una respuesta a un miedo profundo. Un miedo que lo había consumido durante años. La vulnerabilidad lo aterraba. La idea de abrir su corazón a alguien más lo paralizaba. Recordó la última vez que había estado enamorado. Era una chica llamada Clara. Su risa era contagiosa, su mirada
un faro en la oscuridad. Pero cuando ella le confesó sus sentimientos, Raúl se sintió atrapado. La presión de ser vulnerable lo abrumó. Se alejó, dejando que el miedo decidiera por él. Desde entonces, había construido muros a su alrededor, cada ladrillo una defensa contra el dolor. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si se atrevía a amar de nuevo? La posibilidad de ser rechazado lo mantenía despierto por las noches. La idea de que alguien pudiera ver sus inseguridades lo llenaba de pavor. En su mente el rechazo era un monstruo que acechaba en cada esquina, listo para devorarlo. Mientras la lluvia seguía cayendo, Raúl recordó las palabras de su madre. El amor es un riesgo, hijo. Pero sin riesgo, no hay recompensa. Sin embargo, esas palabras parecían vacías en su mente. ¿Cómo podía arriesgarse a perderse a sí mismo en el proceso de amar a alguien más? La lucha interna se intensificaba. Por un lado, deseaba la conexión, el calor de otra persona. Por otro, el miedo lo mantenía cautivo. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas. ¿Era realmente tan débil? ¿Era un cobarde por no querer abrirse? La imagen que le devolvía el espejo era la de un hombre dividido. Un hombre que anhelaba amor, pero que se negaba a sí mismo la oportunidad de ser feliz. La lucha era palpable, como un pulso que nunca cesaba. En su mente, las voces se multiplicaban. No eres suficiente. No mereces ser amado. Si te abres, te lastimarán. Cada afirmación era un golpe, un recordatorio de sus fracasos pasados. La soledad se convirtió en su compañera constante, pero también en su escudo. Era más fácil estar solo que arriesgarse a ser herido de nuevo. La tormenta afuera se intensificó, reflejando su caos interno. Raúl se sentó de nuevo, esta vez en el suelo, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a fluir, una mezcla de tristeza y frustración. ¿Por qué era tan difícil dejar entrar a alguien? ¿Por qué el amor debía ser tan complicado? En ese momento una idea surgió en su mente. Tal vez, solo tal vez, el amor no era solo un riesgo. Quizás era una oportunidad para crecer, para sanar. Pero ¿cómo dar ese primer paso? La lucha entre el deseo de amar y el miedo al rechazo lo mantenía atrapado en un ciclo interminable. La lluvia comenzó a disminuir, y con ella, la tormenta en su interior. Raúl se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. La vida era demasiado corta para vivir con miedo. Tenía que enfrentar sus demonios. Tenía que arriesgarse. Pero ¿cómo hacerlo sin perderse a sí mismo en el proceso? La pregunta lo perseguía, resonando en su mente. ¿Podría encontrar la valentía para abrir su corazón de nuevo? ¿Podría aprender a amar sin miedo? La respuesta seguía siendo incierta, pero una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Quizás, solo quizás, el amor valía la pena. Raúl se sentó en la orilla del lago, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. La luz dorada reflejaba en el agua, creando un espectáculo de colores que lo llenaba de calma. Había encontrado una nueva paz interior, un respiro después de años de tormento. Pero, en el fondo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Realmente estaba listo para amar? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el murmullo de recuerdos lejanos. Imágenes de su pasado se agolpaban en su mente. La risa de Clara, su primer amor, resonaba como un eco. Pero también estaban las lágrimas, las despedidas, el dolor de una traición que lo había marcado para siempre. Raúl cerró los ojos, intentando ahogar esos recuerdos. Pero eran como sombras, siempre al acecho. La paz que había encontrado era frágil. Cada vez que pensaba en abrir su corazón, una voz interna lo detenía. ¿Y si vuelves a perderlo todo? Esa pregunta lo atormentaba. Había construido muros a su alrededor, protegiéndose del dolor. Pero ¿a qué costo? La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Mientras el sol se ocultaba, Raúl sintió un nudo en el estómago. La idea de amar de nuevo lo aterraba. Había visto lo que el amor podía hacer. La felicidad efímera, seguida de la devastación. Su mente se llenó de imágenes de Clara, de su sonrisa, de cómo su amor había sido un refugio y al mismo tiempo una trampa. ¿Podía arriesgarse a sentir eso otra vez? El silencio del lago era abrumador. Raúl miró su reflejo en el agua. Un hombre cambiado, pero aún marcado por las cicatrices del pasado. ¿Eres realmente tú?, se preguntó. La lucha interna era palpable. Por un lado deseaba abrirse, dejar que alguien entrara en su vida. Por otro, el miedo lo paralizaba. La posibilidad de ser herido de nuevo lo mantenía en un estado de alerta constante. Recordó la última vez que había intentado amar. Fue un desastre. Se había entregado por completo solo para ser traicionado. La traición había dejado una herida profunda, una que aún no había sanado. No puedo volver a pasar por eso, pensó. Pero, ¿era justo condenarse a una vida de soledad por el miedo?
El cielo se oscurecía, y las estrellas comenzaban a brillar. Raúl sintió una punzada de tristeza. La noche traía consigo la promesa de un nuevo día, pero también la carga de sus decisiones. ¿Qué pasaría si nunca se atrevía a amar de nuevo? ¿Se convertiría en un fantasma de sí mismo, atrapado en un ciclo de arrepentimiento? La lucha dentro de él se intensificó. La paz que había encontrado parecía desvanecerse. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, se preguntó. La respuesta era clara: el dolor. Pero también había una respuesta alternativa: la felicidad. La posibilidad de compartir su vida con alguien, de construir recuerdos, de reír y llorar juntos. Esa idea lo llenaba de esperanza, pero también de terror. Raúl se levantó, sintiendo la necesidad de moverse, de escapar de sus pensamientos. Caminó por la orilla, cada paso resonando en su mente. ¿Estás listo para amar?, se repetía. La pregunta lo seguía como una sombra. La lucha entre el deseo y el miedo lo consumía. El sonido del agua rompiendo contra las rocas era un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene. La vida seguía, con o sin él. Raúl se detuvo y miró hacia el horizonte. Las estrellas brillaban intensamente, como si le estuvieran diciendo que había esperanza. Pero, ¿podía él creer en eso? La noche se volvió más oscura, y Raúl sintió el peso de su decisión. La lucha interna era feroz. ¿Debería arriesgarse a amar, a abrir su corazón una vez más? ¿O debería permanecer en su zona de confort, donde el dolor era conocido? ¿Pero la soledad también? La respuesta no era sencilla. Raúl sabía que el amor era un riesgo, pero también era una oportunidad. La vida era un juego de decisiones, y cada elección traía consigo consecuencias. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Realmente estaba listo para amar? La respuesta estaba en su interior, pero el miedo lo mantenía cautivo. Con cada latido de su corazón, la lucha continuaba. La paz que había encontrado se tambaleaba, y la oscuridad del pasado lo acechaba. Raúl sabía que debía enfrentar sus demonios, pero el camino hacia la luz parecía incierto. ¿Podría encontrar el valor para amar de nuevo? La noche lo envolvía, y la respuesta seguía siendo un misterio. Raúl González se encontraba en la encrucijada de su vida. Cada día, al despertar, una pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena seguir luchando? La vida le había presentado desafíos que parecían insuperables. Desde su infancia, había aprendido que el dolor y la pérdida eran compañeros constantes, pero hoy, el peso de sus decisiones lo aplastaba. Mientras caminaba por las calles de su barrio, los recuerdos lo asaltaban. La risa de su hermana, perdida en un accidente, resonaba en su mente. ¿Por qué ella y no él? Esa pregunta lo perseguía, como una sombra que nunca se aleja. Raúl se detuvo frente a una tienda de juguetes. Los niños jugaban, ajenos a su sufrimiento. La felicidad de los demás le resultaba un recordatorio cruel de lo que había perdido. La vida de Raúl había sido una lucha constante. Desde pequeño, había tenido que hacerse cargo de su familia. Su padre, un hombre de carácter fuerte, había caído en la desesperación tras la muerte de su esposa. Raúl se convirtió en el pilar de su hogar, pero a un alto costo. La presión lo había llevado a tomar decisiones cuestionables. ¿Era correcto sacrificar su propia felicidad por el bienestar de los demás? Mientras caminaba, su mente divagaba. Recordó el día en que decidió dejar la escuela para trabajar. Sus amigos lo habían animado a seguir, a no rendirse. Pero la necesidad era más fuerte. La culpa lo consumía. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había traicionado sus sueños por un deber que no le correspondía? El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Raúl se sentó en un banco del parque, observando a las familias reunidas. La risa de los niños le dolía. Se preguntó si alguna vez podría ser feliz de nuevo. La vida parecía un laberinto sin salida. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este punto, y la incertidumbre lo llenaba de ansiedad. De repente, un grupo de jóvenes se acercó. Eran amigos de su infancia, aquellos que habían seguido sus sueños. Se reían y compartían historias de éxito. Raúl sintió una punzada de envidia, porque él no podía ser parte de eso. La voz de su padre resonó en su mente: los hombres no lloran. Esa frase lo había moldeado, pero también lo había encerrado en una prisión emocional. La lucha interna se intensificó. Raúl sabía que debía enfrentar sus demonios. La vida no podía ser solo un sacrificio. Tenía que encontrar un propósito, algo que lo motivara a levantarse cada mañana. Pero ¿cómo hacerlo? La pregunta lo atormentaba. La búsqueda de la felicidad parecía un camino lleno de espinas. Mientras el sol se ocultaba, Raúl recordó un viejo sueño: ser artista. Desde niño, había dibujado en las paredes de su casa. Sus dibujos eran su escape, su forma de expresar lo que sentía, pero había abandonado esa pasión por miedo al fracaso. La voz de su padre resonaba de nuevo: no hay tiempo para sueños. Pero,
¿Y si esos sueños eran la clave para su redención? La noche cayó y Raúl se sintió más solo que nunca. La oscuridad lo envolvía, pero también le ofrecía una oportunidad. Decidió que era hora de enfrentar su pasado. Tenía que reconciliarse con su dolor y encontrar la manera de sanar. La lucha no sería fácil, pero sabía que debía intentarlo. Se levantó del banco y miró hacia el horizonte. La luna brillaba con fuerza, como un faro en la oscuridad. Raúl sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había una salida. La vida no tenía que ser solo sufrimiento, podía ser un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. Con cada paso que daba, la carga en su corazón comenzaba a aligerarse. La lucha interna seguía, pero ahora había un destello de luz. Raúl sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a enfrentarlo. La pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse. ¿Vale la pena luchar? La respuesta, aunque incierta, se acercaba. La vida de Raúl González estaba a punto de cambiar, y él estaba listo para descubrirlo.